Buenas noches, nos encontramos con Enrique Ceballos, entrenador del Club Regatas Lima. A continuación procederemos con una entrevista académica para un trabajo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, procederé con las preguntas. Primera pregunta. ¿Considera que las personas antes de la pandemia presentaban el mismo nivel de estrés que ahora? Mi opinión, antes contaban con más estrés en tanto que había que ir más al trabajo, había menos teleworking, ¿no? Había más ajetreo por la ida y venida. Pero ahora que nos hemos visto reducidos a espacios más confinados y más chicos, ¿no? Considero que sí ha incrementado un poco el estrés por personas que necesitan un poco más de espacio para poder esparcirse y realizar sus actividades diarias. ¿Y cómo considera que las personas se sienten menos motivadas en sus actividades diarias a causa de la pandemia? Definitivamente creo que ha sido un factor que ha tenido personas, pero creo que puede tener tanto un impacto negativo como positivo. Veo personas que debido a la pandemia y debido a que no pueden salir y ver a otras personas, un poco se han desmotivado y han perdido las ganas de ejercitarse o de entrenar hacia algún objetivo en particular, pero con otras ha ocurrido totalmente lo opuesto, ¿no? Se puede ver que han empezado a entrenar un poco más incluso en casa, en espacios reducidos, hacer circuitos de ejercicios que les permiten de todas maneras mantener un estado físico, ¿no? Y lo que conlleva ese estado físico, incluso estando en un contexto de pandemia. Claro, ¿y cómo al estar expuesto a noticias sobre la pandemia afecta el desempeño de los estudios o en el trabajo? Yo considero que definitivamente impacta negativamente el estar constantemente bombardeado por información que quizás a veces está exagerada o magnificada para poder vender ciertamente eh, contenido o productos. Entonces, en este caso sí considero que quizás no es lo mejor exponerse tanto porque podemos, sin querer, estar, digamos, internalizando algunas cosas que nos podrían traer, digamos, consecuencias en el aspecto de salud, salud mental, salud incluso física. ¿No? Yo creo que deberíamos evitar vernos expuestos a constantemente noticias fatídicas. Y bueno, ¿es importante la actividad física para tener un mejor desempeño laboral o estudiantil? Sí, definitivamente yo lo considero que tanto para una persona que quizás está, digamos, en alto rendimiento, como una persona que quizás no, que simplemente le gusta hacer deporte y para mantener un buen estado de salud, un buen estado físico y estar acondicionado. Yo creo que es importante para, digamos, en toda esa gama y en esa variedad de posibilidades, es muy importante siempre poder complementar lo que hacemos, ya sea en nuestra vida laboral, nuestra vida académica, complementarlo con cierto ejercicio que nos permita tener un cuerpo sano y llevarlo de la mano con una mente sana, ¿cierto? ¿Y cómo cree que el tiempo afecta a las personas con respecto a sus responsabilidades diarias? Bueno, ese tema en particular definitivamente en este contexto se ha llevado un poco al límite, ¿cierto? Se transgrede de cierta forma el espacio personal de la persona cuando trabajamos en casa, ¿no? Es algo que ha pasado bastante, que las personas terminan teniendo reuniones hasta altas horas de la noche o desde muy temprano. Entonces, sí considero que es muy importante que si bien esas responsabilidades toman un rol protagónico, podamos darnos un espacio también para poder hacer ejercicio, para poder meditar, para poder darnos un tiempo para nosotros, ¿cierto? Que también es muy importante y afecta el nivel de estrés que podamos tener día a día. Claro, ¿y la actividad física es una buena herramienta para combatir el estrés durante esta pandemia? ¿Por qué? Sí, definitivamente la actividad física nos ayuda a liberar endorfinas, nos ayuda a sentirnos más alegres, nos ayuda a además
a que nuestro cuerpo regule mejor todos nuestros sistemas, ¿cierto? Nos ayuda además a respirar, nos ayuda luego poder hidratarnos, poder comer bien, ¿no? Va todo de la mano y es por eso que definitivamente es una excelente herramienta para poder liberar estrés, sentirnos un poco mejor de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que hemos hecho. Entonces yo considero que es una herramienta clave. ¿Y qué tanto benefician las pausas activas a las personas que trabajan o estudian? Y yo considero que son imprescindibles, ¿no? Una pausa activa refiriéndonos a cada cierto tiempo, cierta cantidad de tiempo que nos encontramos en una posición quizás incómoda, poco ergonómica, poder pararnos, poder estirarnos y retomar nuestras actividades, ya sea trabajo en casa, lo que estemos, o estudios, lo que estemos haciendo. Es muy importante poder cambiar esa posición que muchas veces nos lleva a encorvarnos o nos lleva a asumir una posición incómoda que luego podría tener algún tipo de repercusión en nuestra postura. Hay que romper el hábito y poder, digamos, hacer algún estiramiento que nos ayude a mejorar al final nuestra calidad de vida, ¿cierto? Claro, ¿y es posible hacer actividades recreativas sin sentirse irresponsable? Definitivamente sí, ese tema es un tema delicado, ¿no? Que muchas veces algunas personas dicen, ah, no, mira, esa persona es mediodía y en vez de estar trabajando está haciendo otra cosa, ¿no? Está corriendo, lo que fuera. Y en realidad depende de uno cómo arregla sus horarios, ¿no? Depende de uno cómo estructura su horario y su vida en base a las responsabilidades que tiene. Pero lo importante es que todo tiene su momento, su lugar y poder darle esa cabida a la actividad física, ¿no? Y a las actividades recreativas que mejoran digamos, nuestro día a día, nuestra felicidad, nos ayuda a tener calidad de vida más allá de simplemente trabajar, estudiar y hacer eso repetitivamente, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo de actividad física considera usted que es necesario hacer para combatir el estrés? Yo considero que una buena referencia es darle todos los días 40 minutos, sea 20 minutos en la mañana, 20 en la noche, ¿cierto? Pueden ser 40 en la mañana y hacerlo de una vez, digamos, para ya liberar el resto del día. Puede ser más, dependiendo del nivel al que se apunte, pero sí considero que es muy importante no bajar de eso, diario hacer algo de ejercicio para que el cuerpo también no se desacostumbre a que tiene que estar en movimiento. El cuerpo está hecho para moverse, ¿cierto? Y si no lo hacemos, pues definitivamente después vemos las consecuencias en cómo nos sentimos y lo que podemos hacer. ¿Y cómo influye la actividad física en nuestro estado de ánimo? Bueno, como lo mencioné, ¿no? Además de químicamente, cuando hacemos ejercicio liberamos, digamos, ciertas hormonas que nos hacen sentir muy bien. Luego del ejercicio nos sentimos laxados. Entonces, eso también tiene un efecto directo en el balance químico que tenemos en nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Y que también nos sentimos luego de que hacemos nuestro deporte, nuestro ejercicio. Y además el sentido de lograr algo también permite que tengamos, digamos, cierta autoestima por supuesto, influye en nuestro estado de ánimo. ¿Y qué recomendaciones daría un usuario para tener un día productivo en pandemia? Mi recomendación principal para tener un día productivo es empezar con la tarea que más, digamos, sea trajinosa, dificultosa, que más nos cause pocas ganas de hacerla, empezar con esa y una vez que uno empieza con una buena tarea que ya lo hace sentir que ha logrado algo en el día, todo el resto, digamos, que cae por sí solo. ¿Y cómo saber qué lugar de tu casa es el lugar adecuado para realizar actividades como estudiar, home office o relajarse? Sí, es muy importante tener bien dividido esos espacios, porque el ser humano es un ser de hábitos en realidad. Entonces, cuando realizamos, por ejemplo, estudiamos, ¿no? O tomamos una clase, por ejemplo, y lo hacemos desde nuestra cama, ¿no? En ese momento, en realidad, no es que estamos en las mejores condiciones para estudiar, para el tema académico, ¿cierto? Entonces, el ser humano se acostumbra a
tener cierta luz, ciertas horas de estudio, tener sus cosas dispuestas de cierta manera, y eso le permite abstraerse, concentrarse, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es tener bien delimitado, bien separado el hecho de que yo no puedo tomar una reunión, yo no puedo tomar una clase, ¿no? Desde mi cama, o no lo puedo hacer, digamos, en un sillón, sofá, tirado, sino que tengo que estar en un escritorio, tengo que tener mis notas al lado, tengo que tener una buena iluminación, tengo que hacerlo en ciertas horas, ¿no? Y también darle un espacio términos cronológicos a descansar, a tomarme un momento para relajarme, para tomarme algo, estar tranquilo, ¿no? Yo creo que todo debe tener cierta cabida porque si no, eventualmente, bueno, no, nos desgastamos demasiado, ¿cierto? Importante la actividad física para tener una mejor productividad laboral o estudiantil. Yo considero que están directamente relacionados, ¿no? Están vinculados y en proporción la gente que generalmente tiene un desempeño en la parte física generalmente alto, generalmente tiene un desempeño alto también en la parte laboral, en la parte estudiantil. Entonces, definitivamente ahí mi respuesta es sí, ¿no? Es muy importante, puesto que lo usual, lo general es que la gente más disciplinada, más estructurada, tenga mucho éxito. Luego, si es que busca quizás entrar al mundo corporativo, empresarial, ¿cierto? O incluso académico, investigación. eh, se han encontrado muchos patrones en cuanto a las personas que tienen esa metodología, les permite desarrollarse mucho más en cualquier campo. Y la recomendación más común para liberar el estrés es hacer actividad física. ¿Por qué? Y yo considero que es una muy buena alternativa, no es la única. Considero que también hay la posibilidad de meditar, ¿no? Ejercicios de respiración. Hay personas que optan por quizás un día, digamos, más relajado en términos de desconectarse de los dispositivos electrónicos, quizás hacer un retiro, ¿no? Irse a algún lugar que les permita encontrar cierta paz, cierta tranquilidad. Definitivamente creo que para el día a día y para la rutina, para lo cotidiano, la actividad física es una de las mejores opciones, sí, y la respaldo muchísimo. ¿Y cómo se debería manejar el estrés? El estrés es un tema muy delicado, ¿no? Que quizás a veces no se toca tan a fondo y en realidad el estrés, cuando hablamos propiamente del estrés, es en realidad una reacción química como la que mencionamos, ¿no? Es liberación de cortisol y una hormona que nos hace a nosotros sentir que estamos digamos, en un entorno hostil, que tenemos que reaccionar ya con otras como adrenalina, digamos, reacción de o correr o pelear, ¿no? Entonces, no es normal y no es algo bueno, no es algo que nos va a traer beneficios como seres humanos vivir con altos niveles de cortisol, con altos niveles de estrés, porque eventualmente, digamos, nuestro sistema inmune se termina apagando y porque está dedicándole, digamos, más recursos a ese fight or flight que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, una persona que vive constantemente bajo estrés es más factible, es más, digamos, propenso a luego generar enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, enfermedades que nadie sabe por qué aparecen, ¿no? Tumores, ese tipo de enfermedades reumatoides o cosas que en realidad uno no sabe por qué el cuerpo está generándolo de esa manera y en realidad es que por mucho tiempo se han visto expuestos a un alto nivel de estrés, ¿no? Y la vida en realidad puede lograrlo, la vida ajetreada, la vida, digamos, complicada, rápida, que hay que estar haciendo muchas cosas y estar muy pendiente de temas importantes, eso puede lograr que si es que nosotros no tenemos los espacios para esparcirnos, para estar, digamos, tranquilos, recreativamente, llegado a cierta hora, llegado a cierto espacio que hemos delimitado nosotros para bajar revoluciones, para poder descansar, ¿no? Para tomar un break.
si es que no los tenemos debidamente, digamos, espaciados, estructurados, bien consciente, ¿no? Si no estamos conscientes de ellos, podemos tener luego consecuencias inesperadas y definitivamente malas, ¿no? Perniciosas, incluso nocivas en algunos casos. Muchas gracias, Enrique. Un gusto.